Yo soy Jaime y no tengo ni idea de archivos. No sé por qué estoy aquí, yo creo que estamos aquí por las cañas. Espero aprender mucho y os voy a contar porque igual es esta la razón por la que estoy aquí, el hecho de que no tengo ni idea de archivos. Porque lo hablábamos el otro día, cuando uno está acostumbrado a la ortodoxia de su profesión y a los usos y costumbres, es como que uno se ve reflejado en sus propios compañeros y en estas tradiciones y como que nos aislamos de ideas nuevas que pueden venir de fuera. Entonces, pienso que hay un valor en entrar como un elefante a una cacharrería, a una disciplina que no conoces de nada y empezar a hacer cosas. Es lo que hice yo con los dos ejemplos que os voy a poner a continuación, desde la absoluta ignorancia y con un total atrevimiento, y para mi sorpresa, pues parece ser que debí de aportar alguna idea interesante, y es lo que os quiero compartir a continuación, junto con aprender de lo que hagamos después en el debate, con las preguntas y el coloquio que podamos hacer a continuación, ¿vale? Entonces, esta charla que vamos a compartir ahora tiene dos fascículos, ¿de acuerdo? Tiene el fascículo local y luego tiene uno de ámbito nacional, estatal, ¿vale? Entonces, bueno, yo soy ingeniero, me dedico a las bases de datos, a trabajar con grandes volúmenes de datos, y de un tiempo a esta parte hice una reflexión que es ¿cómo puedo yo aplicar este conocimiento de la tecnología y de las bases de datos a lo público? En lugar de trabajar para mis clientes, que es lo que hice durante casi 20 años, ¿cómo puedo hacer yo para aplicar esto a lo de todos y ponerlo todo patas arriba? Es muy divertido, he ido haciendo muchas cosas, las voy cascando en Twitter, hay gente que lo aplaude, hay otra gente que se ofende y yo me lo estoy pasando muy bien entre medias. Bueno, os voy a contar una cosa que me pasó hace prácticamente un año. Yo soy de Santander y en Santander tenemos una cosa que se llama el Centro de Documentación de la Imagen de Santander. Esto es una especie de oficina de agencia pública financiada por el ayuntamiento que se dedica a preservar la memoria fotográfica, el patrimonio histórico fotográfico de la ciudad. Yo desconozco cuál es el intríngulis cotidiano, sé que digitalizan las fotografías, las archivan, las catalogan, estas cosas, pero no conozco las tripas. Lo que sí sé es que a mí esto me parece interesante y como ciudadano un día llamo al CEDIS y dije, oye, quiero acercarme a ver el archivo, porque tenéis decenas de miles de fotografías y quiero acercarme a verlo porque soy vecino de la ciudad. Y me dijeron que no se podía, ¿vale? Que tenía que acreditar un interés de investigador o un interés específico en qué es lo que yo quería ver. Entonces me lo sacaban ahí de los congeladores donde lo tengan guardado y me lo enseñaban, pero yo tenía que decir qué es lo que yo quería ver. Y yo a la señora del teléfono le explicaba, digo, mira, yo no sé lo que quiero ver, yo quiero ver el archivo, pues, o sea, quiero explorarlo, quiero conocerlo, pero yo no voy a ver una cosa en particular. Bien, entonces me dicen que la solución, la alternativa que hay, el canal que yo tengo como ciudadano para consultar el archivo es la página web. Y claro, yo hice así porque la página web es una especie de rémora de los años 90. Os lo voy a enseñar a continuación, ¿de acuerdo? Bueno, esto es el CEDIS, es el edificio. Creo que el presupuesto más o menos, por cuantificarlo, son en torno a 250.000 euros al año. El CEDIS hace también exposiciones de fotografías, hace más cosas. Pero, como digo, la interfaz, esto es una jerga un poco de tecnólogo, ¿no? Salvo que te acerques a ver las exposiciones, lo que al final el usuario puede tocar y palpar es la página web. ¿Qué es lo que pasa? Que la página web tiene esta pinta, o tenía, ahora os lo cuento, porque pasó una cosa. Es una página web que es un rollo usarla, ¿vale? Uno puede bajar y entonces tienes aquí como las últimas fotos que se han publicado y tal. Pero ¿qué pasa? Que estos son iconos, esto no son fotografías, esto es un rollo. Entonces, claro, yo iba como ciudadano a ver las fotografías y tenía que andar haciendo clic en una. Entonces ya se me ampliaba y me salía más grande. Tardaba un poquito en cargar, me salía un poco grande, pero tampoco mucho. Yo no podía hacer aquí un verdadero zoom. Y luego encima estaba esta historia ignominiosa, como digo yo, desde mi punto de vista, de la marca de agua. La marca de agua yo pensaba que era una cosa discreta, que se pone un poco para preservar o para marcar, pero aquí ocupa un huevo, ¿vale? La marca de agua. Luego además había esta historia de las galerías. La galería era un poco como que ellos
coleccionan imágenes que están conectadas, relacionadas por una temática histórica o por lo que sea, y uno puede explorarlas. Pero esto es la pantalla de mi portátil, estas son las imágenes grandes y esto es las miniaturas. Entonces, ¿qué pasa? Que es un rollo utilizar esto. Yo como ciudadano me parecía que era una interfaz muy pobre. Esto es una página web hecha por un informático, para un informático y diseñada por un informático. Pero esto tiene que estar diseñado para el ciudadano, para el usuario. Y yo creo que lo importante aquí no es ni este logotipo, ni todo este rollo que no nos lo vamos a leer, ni todas estas fotografías aquí que son penosas. Lo importante aquí, ¿qué es? Es la foto, ¿vale? Entonces yo hice este estudio que lo puse aquí como una reflexión abierta, ¿vale? Os enseño un poco lo que... ¡Epa! Ya lo he roto. Sí, aquí ya está, ¿vale? Hice esto, ¿vale? Yo cogí la página original, puse encima, hay una cosa amarilla y dije, oye, ¿cómo está distribuido? ¿Cuál es el layout de la maquetación de esta página? Pues realmente, cuando yo hago una búsqueda, busco el Sardinero o cualquier cosa de la ciudad, pues los resultados son estas cosas tan pequeñitas. Y yo hice aquí el cálculo está hecho con la calculadora, ¿vale? Resulta que el 97% de la superficie visual que yo tenía en la pantalla de mi ordenador es morralla, ¿vale? No sé el término técnico cuál es, y solo el 3% es la foto que yo quiero ver. Entonces, esto es una especie como de inversión de prioridades. O sea, lo importante aparece en pequeñito y lo que es accesorio aparece muy grande. Yo hice esta reflexión y lo comparaba con la página, por ejemplo, es un ejemplo que se me ocurrió del Museo del Prado. Tú llegas al Museo del Prado y te entran ganas de ir cuando vas a la página web, porque ves aquí, bueno, Pradilla, por ejemplo, que es un pintor aragonés que estuve viendo una exposición y, hombre, da gusto, ¿sabes? La foto grande y tal. O sea, el contenido principal no está eclipsado por lo demás, ¿vale? Y es atractivo. Y cuando llegabas al sitio web del Museo del Prado, como digo, te apetece llamar, coger unas entradas y ir a verlo, porque ellos como que exponen su activo, su archivo fotográfico, su pinacoteca, o sea, te lo restriegan por la cara para que vayas a verlo. Y eso me pareció muy guapo, ¿no? Es un ejemplo. Bueno, el caso es que yo estaba atrapado ahí en el archivo de Santander y me puse a cacharrear con el archivo, ¿vale? Entonces encontré... destripando, porque a mí esto es lo que me gusta, mi profesión es destripar y construir también este tipo de interfaces, y entonces encontré, cacharreando, que podía acceder a dos versiones complementarias de la misma fotografía del CEDIS. Una es la fotografía, digamos, estándar, que el CEDIS publica de manera natural con la marca de agua, pero luego había por ahí en la API, en una cosa técnica, un poco escondido, encontré que se podía descargar la misma versión de la fotografía, pero con la marca de agua, no sé dónde está, igual lo he cortado, abajo, ¿vale? Y eso me permitió hacer una reflexión, ¿vale? Y os cuento a continuación. La reflexión es esta. Es este vídeo de aquí, es una superproducción de Hollywood. Vale, a ver que ahora empiece. Vale, no sé si se ve, ahora va a empezar. Vale, yo tengo a la izquierda la imagen con la marca de agua y a la derecha la imagen con la marca de agua abajo, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo programo un script que recorta la parte que me interesa de la fotografía A, la parte que me interesa de la fotografía B y le digo que lo vuelva a pegar? Son como 30.000 fotos, pero yo lo puedo automatizar. Y entonces cogí y lo hice. Y de esta manera conseguí saltarme la marca de agua del Ayuntamiento de Santander y del CEDIS. Todo lo que sea, meterle el dedo en el ojo al ayuntamiento que sea y al partido que sea y tal, eso yo creo que tendría que estar subvencionado, tendría que ser un deporte olímpico. Y todo lo que sea, decirle a la gente que trabaja con archivos públicos que eso es público, que lo financiamos entre todos y que tiene que ser patrimonio de la galaxia, pues creo que también tendría que hacerse. Por las buenas o por las malas, valga la expresión. Yo me puse a hacer esta reflexión y dije, bueno, ¿esto cómo de legal es, no? Y entonces ya es cuando la matan. Porque llego a la parte del modelo de licenciamiento. El modelo de licenciamiento pues es bastante triste. Todo tiene copyright, ¿vale? Realmente
Claro, yo como ciudadano digo, oye, espera, si el CEDIS nos cuesta a los vecinos 250.000 de pavos al año, ¿cómo es que luego esas fotografías que se adquieren con recursos públicos, que se digitalizan y se tratan y se archivan con recursos públicos, etcétera, cómo es que luego encima yo no puedo siquiera descargármelas o utilizarlas y tal, ¿no? Yo no lo entiendo. Bueno, tampoco con esta gente tampoco es fácil hablar, porque o sea, la interlocución es como llamar al pasado, es como coger el DeLorean y llamar al pasado. Cuando llamé para visitar el CEDIS era esto. Lo digo con todo el respeto a las personas, pero con ningún respeto a las instituciones, ¿de acuerdo? Bueno, yo iba viendo un poco, bueno, cómo se veía, pues por ejemplo, os he enseñado cómo se ve desde mi portátil, pero si yo entro con el teléfono, aquí hice la prueba, pues es todavía peor, o sea, con el iPhone, con mi teléfono, un teléfono cualquiera, pues resulta que esto es inusable, ¿vale? Esto no está bien hecho. Entonces, aquí tenemos una cosa, y es que el ayuntamiento, el CEDIS, bueno, pues se han olvidado de esta interfaz y no han hecho nada en los últimos años. No les vamos a meter el dedo en el ojo. No, si no han hecho más, será que no pueden, ¿vale? Pero, oye, yo sí puedo hacerlo y me apetece. Entonces cogí y programé un robot que entraba al CEDIS, arramplaba con todas las fotos y luego lo volvía, bueno, cogía las marcas de agua, quitaba la marca de agua, era la forma de decirle al ayuntamiento, lo de la marca de agua es una chorrada que no vale para nada, y luego lo que hice fue hacer un visor alternativo, una herramienta nueva para explorar las fotografías. También yo lo que pretendía era decir que esto te lo puede hacer un chaval en un fin de semana en casa. Bueno, no fue un fin de semana, fueron 2 semanas, pero lo que era el experimento. Luego dediqué más tiempo y lo mejoré. Y además se pueden hacer cosas muy chulas, como por ejemplo meter todo el archivo fotográfico en estos algoritmos de visión artificial, de tal modo que una máquina, un algoritmo, te dice, oye, en esta foto hay un tío bebiéndose una botella de vino. Y te dice, esta es la botella y este es el señor, el borracho. Y eso es un ejemplo real, luego lo vemos. Y la máquina te dice lo que hay. Entonces podemos aquí hacer una cosa muy guapa, que yo también lo trataba de poner en valor y de compartirlo con el municipio, con la ciudad, con el CEDIS, es decir, oye, vosotros catalogáis las imágenes y tenéis ahí un archivo con datos, metadatos y todo esto que son, digamos, gestionado por personas, por humanos que han introducido estas marcas, estos datos, ¿no? Como por ejemplo puede observarse aquí, ¿no? Cómo están estos datos, metadatos sobre la imagen. Pero luego la máquina también puede catalogar y aportar una dimensión adicional de datos que puede complementarlo. Y es lo que hice, yo lo quería hacer y lo hice. Bueno, había más razones por las cuales había que prenderle fuego al sitio del CEDIS. Una de ellas es que cuando entrabas te avisaba de que no es segura la conexión. Bueno, rollos de estos de la administración, ¿vale? Entonces yo aquí, bueno, hice una reflexión, la publiqué y dije, oye, pasa esto, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la acción. Bueno, la acción, aquí viene un cacho del programa, cómo descargarme todas las fichas. Yo asumo que esto es legal porque no me han metido todavía en la trena, pero no estoy seguro, ¿vale? En todo caso, yo aquí digo cómo se hace, yo no sé si lo hice, no me acuerdo, ¿vale? Bien, y entonces así es como nace Retro Santander, y os lo voy a enseñar en un vídeo un poco payaso que hice. Aquí está el vídeo. Lo vamos a ver en Dolby Surround, aquí en directo. Si es que se oye, que no tengo claro que se oiga el audio. ¿Recuerdas los rincones donde jugabas de chaval? Artificial. Uy. Jaime es tímido y me ha pedido que os Espera, presente Retro perdón. Santander. A ver, que esto es... Vamos a repetir. A ver si se oye bien. ¿Imaginas cómo... A ver, ahora. ¿Recuerdas los rincones donde jugabas de chaval? ¿Imaginas cómo han cambiado las plazas y avenidas por donde paseabas con tus mayores? ¿Y qué fue de aquella esquina donde le diste tu primer beso? ¿O te lo dio ella? ¿O te hizo la cobra? Los álbumes familiares y los archivos fotográficos guardan el tesoro de la memoria colectiva de nuestras ciudades. Hola, soy Jaime Gómez Obregón y... Bueno, no, yo soy una voz... Bueno, no, yo soy una voz... Las cosas del directo. No se nos puede poner vídeo. ¿Vale? Memoria colectiva, soy Jaime Gómez Obregón y... Bueno, no, yo soy una voz... ¡Qué desastre! Vamos a ver.
Bueno, os voy a contar el vídeo porque me ha dejado tirado. Entonces, os lo voy a contar yo, ¿vale? Lo que dice el vídeo básicamente es que la voz artificial dice, oye, ¿qué pasa? El ayuntamiento se ha olvidado del portal, ha venido un tonto y ha hecho esto de Retro Santander, que es una especie de interfaz nueva para ver el archivo. Y además de poder explorarlo con un buscador que funciona muy ágil, etcétera, pues el tonto ha introducido esto en esos algoritmos de visión artificial para poder hacer búsquedas sobre lo que hay dentro de las imágenes, aunque la buena gente del CEDIS no lo haya catalogado. Lo hace en clave de humor, lo dice el vídeo. Y aquí pongo pues, un ejemplo, ¿no? Un poco de esta visión artificial donde la máquina detecta, dice esto es una persona, esto es un rostro, aquí hay unas gafas, etcétera, y luego todo esto aparece aquí a la izquierda. Esto permite hacer cosas muy guapas, como por ejemplo identificar a esta persona y encontrar todas las fotos donde esta misma persona aparezca. Bueno, esto se llama Retro Santander 2.0. 2.0 Turbo Edition GTI 16 válvulas, que es como lo llamé, porque era el 2, ¿vale? El 1 era un experimento, el 2 también es experimento, pero este ya estaba un poco más niquelado, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo hago esto y está guay, o sea, se hace viral en las redes, mucha gente lo retuitea, en la ciudad la gente lo empieza a utilizar, etcétera, y me empieza a llegar a mí mensajes de, jo, qué guay, he encontrado a mi abuela en una foto de no sé qué, o he encontrado la casa de mi cuñado de cuando en la guerra, no sé qué historia, o sea, y es muy bonito eso, es muy bonito. Lo que no es bonito es lo que pasó después, y es que el Ayuntamiento de Santander coge y retira el archivo, ¿vale? Y cierran el portal del CEDIS. No me importa decirlo, aunque no sé si debería, pero me llama el concejal y me dice que esto ha molestado y que se acabó el archivo, ¿vale? A mí me parece un insulto, y así se lo digo, esto es insultante, ¿cómo es que quitáis el archivo? O sea, metedme en la cárcel, pero no quitéis el archivo. El caso es que lo quitan. Y entonces empieza la guerra, ¿no? Empieza la guerra porque esta es una guerra divertida, y es una guerra que hay que librar con inteligencia. Hay peña que se piensa que el archivo es su tesoro, que es el Scatergories mío, que es mi animal acuático, y que no quiero que nadie lo use porque es mío, y el que quiera una foto que venga a pedírmela. Esto no puede ser, ¿vale? Esto quizás sea la forma vieja, antigua, naftalínica de entender los archivos. Yo hablo, como digo, desde el elefante en la cacharrería, yo hablo desde fuera, yo no tengo ni idea de archivos, pero yo hablo como ciudadano, digo, joder, esto, ¿cómo lo habéis cerrado, no? Entonces, estaba mosqueado yo con este tema porque además me hicieron currar más, porque como lo cerraron, yo dije, pues esto no va a quedar así. Y entonces me enfadé y les dije, bueno, no hacéis nada y encima tampoco nos dejáis que lo hagamos. Empecé a programar, eso fue como un viernes, y el domingo por la tarde tenía la resurrección de Retro Santander. ¿Vale? Yo creo que estuvieron todo el fin de semana chinados diciendo, pues, a ver qué hace el tonto de Jaime, ¿no? Y es que, pues cogí el archivo de la Diputación Foral de Guipúzcoa y todo lo que había hecho con Santander, pues lo hice en Guipúzcoa, ¿vale? Entonces, Retro Santander se transmutó, es como la metamorfosis de Kafka, sale como Retro Guipúzcoa, y esto sí. Os voy a enseñar, bueno, para Retro Santander, pues quedó en un sueño que duró un mes, porque el archivo de Santander retiró las imágenes. Ojo a una cosa, yo no me descargué las imágenes y empecé a redifundirlas. Podía haberlo hecho, pero no me atreví. Lo que hacía era, servía las imágenes desde el servidor del Ayuntamiento de Santander, desde el servidor del CEDIS, ¿vale? Porque, o sea, fue todo como, a ver cómo hago para hacer lo que a mí me da la gana, pero bordeando la ley, pero por el lado de dentro, ¿vale? Entonces, en lugar de copiar las fotos, redistribuirlas, etcétera, que les iba a poner como fácil que vinieran a por mí, valga la expresión, pues lo que hice fue servir las imágenes desde su servidor, de tal modo que no me podían decir nada. Pero claro, las imágenes las siguen teniendo ellos, yo no las tengo, el archivo lo tienen ellos. ¿Y qué hicieron? Como digo, lo quitaron, me quitaron a mí el juguete, mataron Retro Santander y quitaron el portal del CEDIS a todos los vecinos de la ciudad. Bueno, como digo, esto es Retro Santander y luego nació Retro Guipúzcoa de las cenizas, que es lo mismo, pero con el archivo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, con uno de los varios archivos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Yo hice esto, lo lanzo y me escriben de la Diputación que si les puedo dar mi teléfono. Yo se lo doy y me llama la directora de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa
Y claro, yo trago saliva y digo, ya verás, o sea, me va a pasar lo mismo 2.0, me voy a tener que ir a hacerlo a Sevilla, a Málaga, a ver dónde lo consigo hacer y luego me exilio, como Puigdemont, me voy por allá a Bruselas, donde sea. Pero no, en Guipúzcoa me dicen, oye, nos encanta lo que has hecho, nuestras fotografías tienen licencia Creative Commons, haz lo que te dé la santa gana, pídenos lo que quieras. Y yo contesté, digo, yo ya lo he mangado todo, o sea, lo he arramplado con todo, yo no necesito nada, ¿sabes? Y bueno, fue bastante agradable la conversación, hasta el punto en que me acuerdo que le dije a esta señora, ¿no?, que es un encanto, y le dije, oye, pero disculpa, ¿tú eres política? ¿Seguro que eres política? Porque no me estás poniendo pegas, o sea, es la primera vez en la historia que veo que hablo con un político y no es todo problemas, ¿no? Y me aseguró que sí y que podía hacer lo que me diera la santa gana. Así que hice esto de Retro Guipúzcoa, ahora os lo voy a enseñar. Y esto tuvo un recorrido. Yo no sé si la reacción de la Diputación de Guipúzcoa fue honesta, quiero pensar que sí, o fue porque vieron el lío que se había montado en Santander, donde luego todos los vecinos habían empezado en Twitter a acordarse del abuelo del alcalde y todo esto, que en Guipúzcoa yo creo que supieron hábilmente entenderlo, ¿no? Y es que esto es un patrimonio no de los guipuzcoanos, es un patrimonio del cosmos entero, del mundo entero, ¿no? Estos archivos, por ejemplo, este archivo que es la colección Jesús Elósegui, este hombre era un antropólogo, una especie de científico de la antropología, del estudio de la etnografía vasca. Es un hombre que falleció ya en los años 80, si no recuerdo mal, o 70 quizá, y era uno de los fundadores de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que es una sociedad científica que estudia todo lo que es el patrimonio arqueológico y etnográfico vasco, si no lo digo mal. Me hizo muchísima ilusión que la gente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, al igual que la Diputación Foral de Guipúzcoa, dijo, oye, qué guay está esto, y lo difundieron en Twitter y tal. Lo hicieron en euskera, así que me lo tuvieron que traducir, pero me hizo mucha ilusión. Bien, os voy a enseñar un poquitín en qué consiste el interfaz este y luego paso al segundo fascículo, que si no me como todo el tiempo. La idea que yo hacía aquí era proporcionar un interfaz que es opuesto al del CEDIS. Si el CEDIS te da las fotos pequeñas, yo aquí te doy las fotos grandes, ¿no? Si resulta que en el CEDIS el buscador es un poco rollo porque tienes que andar buscando y tienes que andar esperando a que el buscador te devuelva los datos, etc., yo aquí hice un buscador que va más rápido que la luz. Vamos a mirarlo. Yo llego aquí al buscador, le doy, se hace grande cuando pulso y, no sé, buscamos aquí un tío cortando troncos, o voy a buscar una iscolari, que es un cortador de troncos, ¿no?, esto que hacen los vascos, y fijaos cómo yo, según voy tecleando, ya me va filtrando y me va proporcionando como pistas, ¿no? Si yo busco aquí, yo qué sé, las fiestas de San Sebastián o Lekeitio, ¿no?, Lekeitio, que he estado hace poco, busco Lekeitio, bueno, pues de Lekeitio no hay nada, pues busco San Sebastián, ¿vale? O Donosti, ¿no? Donosti. Pues ya está, yo le doy ahí y ahí salen las fotos de Donosti. Pero yo, según voy tecleando, me va mostrando las fotos. Luego puedo hacer, bueno, voy bajando, según voy bajando, me va cargando, ahí veis esa barra, me va cargando las demás, de tal modo que tengo una página infinita, con un desplazamiento vertical infinito, donde aquí tengo fotos de Donosti hasta que me aburra. Pero es una interfaz como inmediato, fácil, divertido. Puedo coger, irme a una fotografía, yo qué sé, voy a darle, si lo consigo, a esta de aquí, y yo le doy a zoom a esta, y entonces ya veo la foto ampliada instantáneamente, y entonces aquí viene el tema de la visión artificial. Me dice la máquina, oye, se han detectado 6 objetos. Cuando pongo el ratón encima, me permite detectar, o sea, observar cuáles son, ¿vale? Entonces, pues, una persona, un rostro, otra persona, otro rostro, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, además, la máquina, con estos algoritmos, como digo, de visión artificial, dice, oye, esto parece una habitación, por lo tanto, lo vamos a categorizar como interiores, hay humanos, parece que hay accesorios, no sé a qué se refiere con accesorios, quizá la corbata, bueno, ha detectado una corbata, etcétera. Y esto creo que es muy interesante, y esto solamente es un experimento. O sea, lo hizo una persona, lo hice en unas semanas, porque es chulo hacerlo y porque molesta al ayuntamiento. Bueno, entonces, bueno, yo aquí también lo que hice fue poner, porque pienso que hay que hacerlo, un enlace a la misma fotografía en el archivo oficial de Guipúzcoa, ¿de acuerdo? Para que también el usuario de este visor pueda ir al recurso original, a la fuente primaria de la fotografía, si le da la gana, y por supuesto a la licencia, que es importante. Bueno, voy a seguir avanzando. Ya no me acuerdo por dónde iba.
Vale, bueno, ¿y qué pasa? Yo estas cosas las voy haciendo y las voy cascando en Twitter, las voy haciendo en público porque es bonito ver la gente cómo reacciona. Y si a nadie le interesa este tema, pues yo cojo y paso a otra cosa y me pongo a hacer otras cosas. Pero a la gente esto le parecía interesante y la gente me daba ideas, me contestaban cosas y yo lo iba contando. Y lo contaba pues con humor porque pienso que estamos aquí para divertirnos y no para sufrir. Entonces aquí lo contaba, ¿no? Pues búsqueda mientras tecleas, sugerencias de búsqueda, un visor mejorado, las cosas que iba yo haciendo, ¿no? O por ejemplo... bueno, esto es el caso del ayuntamiento, ¿no? En el caso de Retro Santander. Yo les decía aquí, les mandé una nota a los abogados, parece ser, decía, oye, no estoy copiando, ni modificando, ni alojando, ni sirviendo las imágenes, que son vuestras. Yo lo que estoy haciendo es ¿cómo se dice? Sí, redifundirlas, bueno, redifundirlas, pero sin copiarlas, ¿no? Lo que hice fue, lo tengo aquí, también, el programa que escribí lo hice software libre, para que cualquiera lo pueda copiar y utilizarlo en otros sitios. De tal modo que si alguien quiere hacer Retro Sevilla, Retro Córdoba, Retro Málaga, lo que le dé la gana, puede partir del programa que yo escribí, ¿vale? Esto hubiera sido, por cierto, para el caso del Ayuntamiento de Santander, creo que hubiera sido algo muy guapo, porque podrían haber cogido el curro que yo hice, poner encima su etiqueta y tener la página nueva del CEDIS con muy poco esfuerzo, aprovechándose del curro que yo hice gratis, pero ni siquiera eso. En fin. Más cosas, bueno, pues imágenes de los coches, no sé, cosas que yo iba contando por aquí, ¿vale? Bueno, esto es un tuit de pornografía para programadores, le voy a dar aquí, esto sale un aviso de desnudez, le doy aquí y entonces aparece, yo iba contando también un poco las tripas de cómo lo iba programando y tal, y esto a los tecnólogos nos gusta mucho, es una obscenidad. Vale, y bueno, y aquí contaba, vale, pues el sueño que fue conocer a la gente de Guipúzcoa y que me dijeron eso, ¿no? De, oye, licencia abierta, haz lo que te dé la santa gana, experimenta todo lo que quieras. Bueno, fue como guay. Y bueno, yo creo que por aquí no voy a contar mucho más, porque son ya las 8:10. O sí, venga, voy a contar un poco más. No me acuerdo, ¿esto de cuándo es? Lo publiqué en mayo del año pasado, ¿vale? Pues mientras lo iba haciendo, lo iba compartiendo, esta imagen, por ejemplo, es una imagen que tiene muchos rostros, muchas personas. Esto es interesante porque luego te viene un vecino que lo ve en el Twitter o lo ve en la herramienta y dice, pues este era yo. Y te dice un señor, o mi abuelo, o mi primo. Y estas cosas son bonitas, ¿no? Cuando se comparten. Pero claro, si lo tiene un señor en un armario, en una oficina de una entidad pública y no lo enseña, y llamas por teléfono para verlo y parece que todos son problemas, pues es como que no, ¿no? Por cierto, me escribió y hablé con una persona que era heredera de alguien un fotógrafo muy popular en la región, que tenía un archivo fotográfico ingente y parte de ese archivo fotográfico lo publicaba el CEDIS. Y me llamó, al igual que los de Guipúzcoa. Y otra vez yo digo, ya verás qué lío. Y contra todo pronóstico, una vez más me dijo, mira, ¿sabes lo que quiero hacer yo con el archivo de mi padre? Quiero hacer lo mismo que has hecho tú, quiero compartirlo con el mundo entero. Evidentemente quiero que figure que el autor es mi padre, pero también esas fotos son patrimonio de todos y las quiero publicar, las quiero compartir. Lo que no quiero es que las tenga la gente del CEDIS en el armario. Me lo dijo así. Así que esto da una pista de que uno puede entrar como un elefante en la cacharrería, hacer cosas, y que son cosas, creo que de sentido común, y provocar un pequeño terremoto, ¿no? Que es positivo, es un electroshock a la gente también que está en las administraciones públicas y decirles, tíos, estos datos, estos archivos no son vuestro juguete, esto es de todos, y publicadlo, liberadlo, abridlo. Bueno, pues... más cosas, ¿no? Bueno, aquí hay una foto de un militar, bueno, y la máquina te detecta, ¿no? Que esto es un militar con su uniforme y estas cosas. Un ejemplo del buscador, que os lo he enseñado antes, en tiempo real, que busca muy rápido, porque tiene un truco, y es que tú cuando haces una búsqueda, generalmente en una página web, tú tecleas lo que quieres buscar, eso se le manda al servidor, en este caso se le mandaba al ayuntamiento, el ayuntamiento te hace la búsqueda y luego te devuelve el resultado, como cuando buscas en Google. Yo aquí lo que hacía era un enfoque diferente, que a mí me gusta y era viable, que era yo le mando al navegador del usuario todos los datos. Y cuando tú haces una búsqueda, tú no estás buscando en mi herramienta, tú estás buscando en tu propio navegador, estás buscando en tu teléfono, porque yo ya te he mandado todo, no todo el archivo, pero sí todo el índice. Entonces, eso es lo que permite que las búsquedas son prácticamente instantáneas.
Bueno, el ejemplo del reconocimiento facial que os ponía antes, y cosas muy guapas, como coger una fotografía una fotografía histórica a la derecha, de la calle no sé qué, esto es la calle del Cardenal Cisneros, en Santander, aquí tienes la fotografía histórica, y luego yo me puedo ir a Google y georreferenciar la fotografía, sacarme exactamente la misma foto conforme bueno, pues cómo está hoy por hoy, o cómo estaba cuando se tomó la fotografía del coche de Google, que pasó en 2019, frente a cómo era en el año 1965. Estas son cosas muy chulas que se pueden hacer, pero hace falta, como digo, publicar los datos, liberar los archivos y al mismo tiempo implicar a la ciudadanía, que no sea solamente un consumidor pasivo de los datos, sino que la peña pueda hacer cosas, podemos hacer cosas, ¿vale? Bueno, más cosas. Nada, simplemente porque son cosas interesantes. Fijaos, aquí donde a duras penas cuesta reconocer que esto es la cabeza de una persona, de un motorista, la máquina detecta que hay un rostro. Esto es muy interesante porque los algoritmos de visión artificial han superado ya a los humanos en identificación de objetos. Es decir, ya las máquinas son capaces de ver una persona donde tú no la ves, ni yo tampoco. Aunque a veces se columpian, como por ejemplo sucede en este caso, ¿no? En este caso sucede que detecta que esto es una cabeza, que esto es un señor, no sé qué, y a mí te dice que esto de aquí es una persona, cuando no sé lo que es, pero parece el monstruo de Depredador o una langosta, no sé qué diablos es eso, pero me da mucho miedo. Yo soy alérgico al marisco, así que imaginaos si me ponen eso. ¿Una langosta es eso? Sí. Sí, vale, pues la máquina se pensaba que es una persona, así que... Perfecto. Bueno, y aquí está la peña diciendo, joder, cómo mola, tal, no sé qué gozada, qué divertido. Venga, pues eso es lo que tenemos que hacer. Hay aquí un valor también, que es el de socializar todo esto. O sea, si el ayuntamiento lo hace y luego lo publica en rueda de prensa, pues es lo de siempre. Pero si lo haces, lo hace un tío en su casa, lo comparte con todo el mundo, la gente se siente partícipe de ello. Y es lo bonito de los archivos, yo pienso. Vale, venga, pues... Bueno, yo lo que hago es también intento evangelizar, y estos son mis propios puntos de vista, que no tienen por qué ser compartidos por todo el mundo, faltaría más. Hubo un señor que me escribió por Twitter, solo fue uno, porque mucha gente, yo diría que cientos de personas, me escribían y me decían, joder, qué guay, y qué cutre que el ayuntamiento haya cerrado el archivo, nos lo haya quitado. Pero hubo un señor solo uno que me decía que yo era un hacker y por lo tanto era un delincuente, un criminal, y que por mi culpa se había cerrado el archivo de Santander y que estaba muy enfadado, ¿no? Bueno, pues gracias. Yo pienso que es el señor del CEDIS que se puso un nombre falso y me decía eso, no sé, no lo sé. En fin, igual era el concejal con un alias, con un nombre, con un seudónimo. Entonces lo que yo digo, insisto, ya sé que a veces no soy como muy diplomático, yo no soy de la escuela vienesa de diplomacia, ni voy a ser nunca de la ONU, pero hay dos maneras, la rancia y naftalínica, que era lo que yo estaba viendo, y el coger y publicar esto y ya está. Y como decía Alfonso Guerra, ¿cómo era? Todo para el pueblo, ¿no? Cuando la expropiación de Rumasa decía todo para el pueblo, ¿no? Ahí en el año 80 y tantos. Bueno, como digo, lo mío era un experimento, ¿vale? Si lo queréis utilizar, se llama retroguipuzcoa.com, y yo cuando vi que el archivo el ayuntamiento cerraba el archivo, pues, o sea, el cabreo me duró un tiempo, ¿no? Y entonces tenía sueños por las noches, ¿no? Como Martin Luther King, ¿no? Y yo he tenido un sueño, ¿no? Que me quedaba dormido sobre el teclado mientras esculpía, como Bernini con un pincel, cientos de líneas de JavaScript, y he tenido un sueño como Martin Luther King, y he soñado que el Ayuntamiento de Santander publicaba su archivo como Creative Commons para que lo pudiéramos utilizar en lugar de la chorrada esa del copyright, que no sirve de nada, que quitaban las marcas de agua, que ya hemos visto que lo único que hacen es molestar a la... O sea, es curioso, porque la marca de agua, la idea es que tú no puedas reutilizar la fotografía, pero yo la he reutilizado con la marca de agua, he podido quitarla, y sin embargo, la gente que... O sea, si quieres hacer el mal, lo puedes hacer porque quitas la marca de agua, pero si eres un mero ciudadano, tienes que tragarte la marca de agua que está ahí en mitad molestándote, ¿no? He soñado que el ayuntamiento me contactaban y no era con un burofax, sino que era para decirme, oye, joder, qué guay lo que has hecho. Eso no pasó, ¿vale? Bueno, pues nada, he soñado que en lugar de hacer la castaña de siempre, pues copiaban lo que yo hacía, o hacían cosas mejores, porque habrá gente que hará cosas más guapas. He soñado que ellos mismos metían lo de la visión artificial, hacían cosas con ello, porque claro, yo no tengo recursos, yo soy una persona, yo estoy en mi casa haciendo cosas, pero ellos, joder, es el ayuntamiento, tienen pasta y tienen capacidad de hacer cosas. En fin, y aquí quedó mi sueño, ¿de acuerdo? Y bueno, me voy a callar ya con Retro Santander y voy a hablaros de otra historia, ¿vale?
porque... Vale, os voy a contar otra película. Este es el segundo fascículo, voy a ir un poco más rápido, ¿vale? Porque lo de antes era la liga regional, la liga autonómica, la liga local de Santander, pero hice otro experimento con datos que yo no tenía ni idea de que estaba haciendo cosas de archivos ni nada. Yo lo que encontraba la historia esta de la donación al rey emérito. El proyecto, así como el de antes se llama retroguipuzcoa.com, bueno, Guipúzcoa hay que ponerlo en euskera, ¿vale? Es muy fácil, hay que comerse la U, bueno, ya sé, en Guipúzcoa, pues como con la K y todo esto. Y esto se llama ladonación.es, porque viene de esta donación que de repente le hace el rey de España, cuando era rey, a su amiga, y es como un huevo de dinero, ¿no? Y dices, oye, espera, ¿cómo es esto posible, no? ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué pasa? Que los periódicos te contaban toda esta historia, y voy a ir un poco rápido, te lo contaban a base de noticias y tal, y esto estuvo una década, ha estado una década saliendo el tema de Corina, el rey, el sultán de no sé dónde, el empresario de no sé qué, la mordida de no sé cómo, el tren a la Meca, o sea, y era un follón, no te enteras de nada. Y a mí me gusta abordar los temas desde un punto de vista sistemático. No voy a decir científico porque suena como muy petulante, pero sí con un rigor metodológico que me permita entender las cosas despojándolo luego de todo el amarillismo que hay en la prensa y de todos los debates apasionados estos, que si la República, que si no sé qué, que a mí eso no me interesa. Entonces lo que hice fue abordar desde la óptica de la ciencia de datos esta historia de la donación del rey emérito, que tiene también algo que ver con los archivos y lo vamos a ver a continuación. Entonces hice un desarrollo, un proyecto, estuve varios meses con esto, la verdad es que casi me vuelvo loco, casi me vuelvo tarumba, pero fue divertido. Y lo que hice fue meter en una máquina todos los elementos, todos los actores de la trama esta de presunta corrupción del rey emérito, ¿vale? Si os interesa se llama ladonación.es, y aquí metí todo lo que pillaba en la prensa, en documentos de la investigación judicial, yo lo metía todo para adentro, desarrollé una metodología que permitía que la máquina relacionaba luego los datos y me permitía visualizarlo y explorarlo. Yo lo que quería era poder hacer algo para que mi madre entendiera qué diablos había pasado aquí, porque es bastante complejo. Hay peña que ha escrito un libro, pero claro, yo no me voy a leer un libro sobre este tema, yo prefiero jugar y cacharrear con esto. Entonces, esto es un lienzo interactivo donde yo puedo hacer zoom y voy explorando los actores de la trama, ¿vale? Entonces voy aquí y digo, venga, ¿esta quién es? Pilar de Borbón. Pues le damos aquí clic y me sale la ficha. Yo tengo una ficha de todo, sean personas físicas, sean personas jurídicas, está todo el mundo aquí fichado. Pero, como digo, está sistematizado, ¿vale? Esto es un proyecto de ciencia de datos y de visualizaciones interactivas. Esto no es una historia que yo he escrito, esto está todo basado en un modelo de datos informático. Es como modelar informáticamente una trama de corrupción o de presunta corrupción. ¿Y explica la relación entre...? Sí. Por ejemplo, en el caso de Pilar de Borbón, ¿de acuerdo? Aquí hay relaciones, bueno, yo no sé exactamente cuál será, lo vemos aquí. Cuando yo, bueno, pues cojo, aparece una fotografía, aparece aquí una reseña biográfica, etcétera, año de nacimiento, año de defunción, en su caso, nacionalidad. Si aparece en alguna filtración periodística, por ejemplo, en este caso esta señora aparece en los papeles de Panamá, ¿vale? La entrada wikipédica, en enciclopedias existe la firma porque yo tengo documentos oficiales públicos que han sido filtrados o que están en archivos públicos y yo he sacado de ahí la firma, ¿vale? Y luego las relaciones que estábamos hablando, pues, por ejemplo, vamos a ver, en este caso hay 3 relaciones, lo pone ahí abajo, y voy a coger la del medio que dice, esta señora controla una compañía, una organización que se llama Delantera Financiera. Y entonces si le doy, veo por qué. ¿Por qué yo digo esto? Yo no lo digo, lo dicen 2 documentos, ¿de acuerdo? Lo dice este de aquí y este de aquí. Y si yo lo doy encima, me aparece el documento, la fuente primaria, ¿se llama esto? ¿Sí? Vale, pues esto es la fuente primaria que dice impepinablemente que esta señora es administradora de un trust en Panamá, en un paraíso fiscal por ahí, una jurisdicción opaca, que se llama Delantera Financiera. De tal modo que en esta herramienta todo lo que pone no es que lo diga yo, no es que lo diga el periodista, no es que lo diga nadie, o sea, lo dice este documento. Y este documento, tú como usuario le puedes dar la credibilidad que quieras. Es un documento de una filtración
periodística de Mossack Fonseca, un despacho de abogados en Panamá, de los papeles de Panamá. Y yo con todos los documentos, con todos los actores, con todas las sociedades, con todos los lugares, pues lo que hice fue meterlo en la máquina, más carbón, y de esa manera obtuve 273 documentos de medios de comunicación, diarios oficiales, registro mercantil, filtraciones periodísticas, boletín oficial del Estado, etcétera, donde uno puede explorar aquí todo, ¿vale? Y las relaciones que se deducen de esos documentos. Por ejemplo, esto es del registro mercantil británico, y aquí hay un documento que es público. Yo puedo llegar al registro, pedirlo y descargarlo, y este documento me dice que esta señora, Corina, está registrada en un lugar, ¿vale? En el Reino Unido, y aparece la bandera. Entonces yo le doy aquí al lugar y me voy a la dimensión geográfica. Hacemos zoom, ahora vamos a entrar en su casa, ¿vale? Bueno, en la casa donde tiene domiciliada esta empresa. Esta peña tiene más casas que yo tengo pelos en la cabeza, porque tienen casas por todas partes. O sea, de hecho, esto es la dimensión geográfica, ¿vale? Esta dimensión geográfica, voy a cerrar aquí, da una visión también un poco de cómo es una trama de corrupción o presunta corrupción a nivel global. Por ejemplo, pues bueno, hay un epicentro en Europa, por supuesto hay fundaciones dadas de alta, por ejemplo, en Panamá. Yo vengo aquí a Panamá y entonces me aparecen todas las compañías que esta peña tiene dada de alta ahí en Panamá. Le doy a una, yo qué sé, pues esto, no sé, Calden, no tengo ni idea de qué es esto. Yo le doy aquí y entonces me dice que esto es una sociedad pantalla dada de alta en Panamá, que él está representada por fulanito y está controlada por su majestad, ¿vale? Entonces yo le doy aquí a su majestad y sale. Pero insisto, todo esto está sostenido en documentos de una investigación judicial de un fiscal, fundamentalmente, que está en Ginebra, y está aquí todo conectado, ¿vale? Bueno, como digo, hay una dimensión, que es la que hemos visto antes, de un mapa donde se conectan los actores que intervienen en la historia. Esto es como un Falcon Crest, pero con pasta de por medio, con muchos millones y tal, y entonces tienes personas y compañías. Eso es el lienzo que hemos visto antes. Tienes la dimensión geográfica, que es esta de aquí, de los lugares, que os he enseñado antes, donde hay varias decenas de lugares, de domicilios, de ciudades, donde pasan cosas, ¿no? De oficinas donde están radicadas o domiciliadas empresas, etc. Hay una dimensión cronológica, que es esta de aquí, donde se observa un poco cuál es la línea de tiempo de toda la historia, porque esto es interesante para saber qué diablos pasó aquí. Si tú eres un ciudadano, lo que te suena es que hay una movida aquí en esto de la Casa Real, que ha habido un lío, pero a mí yo quiero entender cómo funciona esto y quiero saber exactamente qué ha pasado y quiero también que la gente lo sepa, porque pienso que la manera de que no pase es darle visibilidad y también que lo entendamos. Pero lo que no puede ser es que lo intentemos entender a base de ideologías, a base de que los periodistas te intentan comer el coco para que pienses o votes, no sé qué. No, o sea, dime lo que ha pasado, ya me hago yo la película luego en la cabeza y ya votaré a quien me dé la gana si quiero. Eso es lo que yo abordaba aquí, ¿no? Este es el timeline, ¿vale?, que se remonta pues al año 2005, ¿vale? Los reyes hacen un viaje de estado a Marruecos, yo cuando le doy, tengo aquí todo fichado, ¿vale? Su majestad con el monarca del rey Hassan o Mohamed VI, etcétera, ¿no? Y evidentemente está todo interconectado, pues si yo le doy a Mohamed, pues aquí sale Mohamed, ¿vale? Le doy hacia atrás y sigo, ¿no? Y esto es el timeline. El timeline es bastante denso, pero si encima intercalo todas las noticias periodísticas habidas durante el ciclo de vida de esta historia, pues resulta que tengo aquí para parar un tren. O sea, pero yo esto no lo he metido, o sea, no he programado esto a pelo. Lo que he hecho ha sido introducir en una máquina, en un sistema informático, en un modelo de datos, todo lo que he pillado y luego he construido una máquina, ¿cómo decirlo?, unas visualizaciones interactivas que me permiten explorarlo, ¿vale? Este desarrollo que hice, que también es software libre, a uno le permite contar cualquier historia. Yo he contado una trama de corrupción, pero puedo contar con esto la guerra de Ucrania o lo que sea, ¿vale? O la trama de corrupción que os interese de vuestro interés favorito. Bueno, ¿qué más? Hay la dimensión geográfica que decía antes, el quién es quién, los hechos, la biblioteca, que es importante porque es el cimiento donde están sostenidos todos los datos, y la metodología. Lo voy a contar un poco rápido y ya acabo, ¿vale? ¿Queréis otra cerveza? Sí. Venga, pues os cuento un poquitín cómo lo hice y ya se acaba y hacemos ruegos y preguntas o insultos o lo que sea.
Venga, pues, claro, yo me di cuenta de una cosa, y es que cuando tú tienes una investigación judicial y te quitas de en medio los periodistas, tienes un montón de documentos y cada documento te está contando algo. Cada documento te cuenta una historia. Entonces, yo cogí todos los documentos, fuentes primarias, vamos a decirlo así, y entonces observo que cada documento enmadeja personas, organizaciones, lugares, hechos, documentos, fechas, etc. Y lo que hago es identifico cada una de esos objetos, ¿vale? Objetos sujetos, ¿vale? Aquí tenemos dos tipos de nodo, y lo identifico y lo meto para adentro en la máquina. ¡Hala! Más madera. Luego, además de los objetos, lo que hago es meto las relaciones, porque aquí hay, vamos a verlo así, o sea, tenemos sujetos, objetos y relaciones. Los sujetos y objetos son personas o documentos, fechas, lugares, es lo que hemos visto antes. Y las acciones son verbos que conectan esos nodos, ¿vale? Con esto se puede hacer una ontología, que yo creo que de eso sabéis, seguro que sabéis más que yo, y esa ontología la ordeno y la meto para adentro al bicho, ¿de acuerdo? Yo me pongo luego, o sea, cuando ya tengo la máquina montada, el programa escrito y tal, que casi me vuelvo loco ahí, pero fue muy divertido, resulta que simplemente empiezo a meter datos y tal. Si no lo tienes sistematizado y no tienes el bicho, lo que sucede es que esto es un aprendizaje que tuve, ¿no? La complejidad de esto crece exponencialmente con el número de nodos. Me explico. Si tú tienes 4 nodos y 4 documentos, entonces tienes una complejidad. Pero si tienes 8 nodos y 8 documentos, no tienes el doble de complejidad, tienes como 4 veces más. En el enfoque original que yo utilicé para abordar esta historia, me di cuenta de que eso no iba a escalar. Hay tantas movidas, tanta pasta y tantos áticos en Londres y tantas historias y tantas fundaciones aquí en medio que naufragas. O sea, no puedes hacerlo. Llega un momento en el que empiezas a equivocarte, empiezas a confundirte, puedes hacer como en las películas, te pones ahí una pizarra, empiezas a poner posits, pero no acabas. Entonces, de ahí viene un poco lo del modelo de datos y la informática al rescate. Bueno, yo lo meto todo para adentro. Y claro, podía haber seguido, ¿no? Pero llegaba un momento en el cual lo quería ya publicar, ¿no? Entonces, defino un vocabulario que conecta esos nodos, y ese vocabulario pues, son esos verbos de naturaleza de relaciones humanas. Por ejemplo, pues fulano es hermano de. Esa relación de hermandad, por ejemplo, es bidireccional, porque si yo soy tu hermano, entonces tú eres mi hermano. Eso es evidente. Pero si yo administro una empresa, la empresa no me administra a mí. Luego hay una relación que es una flecha que es solo en una dirección, ya no es bidireccional. Entonces todo eso lo iba yo modelando, lo meto y con todo eso conformo esta ontología informática y luego las visualizaciones interactivas. Os voy a poner un ejemplo y ya esto se va terminando, que es el caso del Félix Sanz Roldán, el director del CNI. En aquella época, ¿vale? Entonces yo me encuentro con este señor y para mí es uno más. Y hago con este señor lo mismo que hago con todos los demás señores y señoras de este sainete. Y entonces digo, vale, pues tengo este señor, ¿vale? Se llama Félix Sanz Roldán y yo infiero que es un ser humano y es de género masculino. Y eso lo meto para adentro. Empiezo a tirar de fuentes públicas, porque todo lo que yo hago está basado siempre en fuentes públicas, si no estaría en la cárcel, y digo, venga, ¿qué encuentro por aquí? La revista del Ministerio de Defensa. Venga, pues, ¿qué me dice la revista? Me dice en un reportaje que este señor nace en Cuenca en el año no sé qué. Pues lo meto para adentro. Me dice también que este señor es jefe del Estado Mayor de la Defensa desde el año 2004, desde el verano. Pues para adentro, pero no porque lo diga yo meto el dato y digo cuál es la fuente del dato, como en Wikipedia. O sea, yo no sostengo nada porque a mí yo lo diga. O sea, yo digo, no, esta fuente me dice esto. Y luego tú como usuario le das credibilidad o no a la revista oficial del Ministerio de Defensa. Vale. Más cosas. De repente encuentro el Boletín Oficial del Estado y me dicen que este señor en el año 2009, en verano, perdón, antes decía que era en verano de 2004 cuando le nombran GEMAT y después director del CNI en el verano del 2009, y entonces lo encuentro en el boletín, así que para adentro. El dato y también el boletín, todo para la máquina. Seguimos. Esto sorpresa, ¿no? Resulta que, asesor de Iberdrola, ¿vale? Cuando cesa del CNI, pues asesor. Yo quiero jubilarme así, consejero de una eléctrica.
Bueno, pues nada, y hago todo eso, meto todo para adentro y luego voy construyendo estas visualizaciones interactivas, ¿no? Que es lo que os contaba antes del quién es quién, que me permite explorar los nodos de una forma visual. Claro, pues las personas somos visuales, lo hemos visto antes con el tema del CDIS y del archivo fotográfico. La gente necesitamos ver y tocar las cosas, es que si no naufragas en los documentos, ¿no? Y esto yo creo que muchas veces los archivos públicos pecan de esto, ¿no? Que es que dicen, toma, ahí tienes los datos, y joder, es como muy aburrido, ¿no? Necesitas tocarlo, hacerlo tangible. Los lugares, la dimensión geográfica, la biblioteca, que os contaba antes, y los hechos, ¿vale? Bueno, yo creo que ya voy a acabar, no sin antes rendir tributo a mi loro, ¿vale? Este es mi loro, que se me ha muerto el pobrecillo hace unos meses, pero el bicho se me ponía aquí encima en el hombro y yo me ponía a programar y venía donde mí, luego me mordía así la oreja y tal, y yo programaba con él. Así que, bueno, es coautor de la herramienta. ¿Qué os parece si lo dejamos aquí? Y seguro que ahora salís corriendo todos al bar, o si queréis que hablemos algo, pues hacemos un coloquio. ¿No hay preguntas? Bueno, gracias. ¿Trabajas con Open Data de las administraciones? ¿Te dan información? Sí, no me la dan, voy a cogerla porque a mí no me la dan, pero trabajo con los datos abiertos, sí. Se supone que los formatos deberían ser... Efectivamente, yo he hecho muchas cosas, por ejemplo, con los datos de contratación pública de las administraciones. Hay entidades que te lo dan y hay otras entidades que te dicen que te lo dan, pero te engañan y no te lo dan, ¿vale? Por ejemplo, de las primeras está la plataforma de contratación del sector público, que tiene un apartado de datos abiertos donde tú puedes descargarte los datos. Es un follón, es un lío, pero te los puedes descargar. Y luego está, como ejemplo de esto segundo, está el Gobierno de Cantabria, por ejemplo, que yo conozca, que te dicen que te lo dan todo transparente y tal, pero es mentira porque no te dejan descargar los datos, por resumir. Entonces, yo utilizo los datos abiertos allá donde los tengo. El caso, por ejemplo, del archivo fotográfico de Santander, pues no son datos abiertos, ¿vale? Yo hablo de la liberación de los datos, porque es necesario que alguien lo libere, lo publique y que el político vea que no pasa nada. También pienso que hace falta como evangelizar, yo también por eso estoy aquí, pienso que hace falta evangelizar a la gente de las administraciones públicas para que entiendan que esos datos nos pertenecen a todos, que se pueden publicar, que hagan lo que hicieron en Guipúzcoa. ¿Vale? No el modelo rancio de mi ciudad, que ojalá cambie, sino el modelo abierto de compartirlo. Pero sí, mucho de lo que hago es Open Data. Antes de introducir los datos, claro, los datos muchas veces no están escritos de la misma forma o alguien le llama algo de una manera, otro de otra manera, y eso lo tienes que relacionar porque tú sabes que es la misma cosa. ¿Cómo programas esa carga de datos? Claro, eso es muy bueno, sí. Es el concepto de calidad del dato. Esto me pasa mucho con los contratos públicos. Cuando hago cosas con los contratos públicos, hay muchísimos errores de transcripción por parte de la gente que está en la administración. La calidad del dato en general es bastante mala en las administraciones, hay un poco de todo, pero en general yo lo que me encuentro es bastante pobre, pero se puede detectar, escribir algoritmos que detectan los datos, los cruzan y que detectan los errores y en algunos casos incluso que los resuelven, ¿vale? Por ejemplo, al cruzar los datos, puedo poner un ejemplo... Bueno, lo voy a contar de palabra, porque si no me va a llevar un poquito, pero yo cojo y pongo un contratista y meto el NIF y entonces obtengo todos los nombres distintos con los que ese contratista es conocido. Si cojo Indra, esta compañía multinacional española, gran contratista del Estado, pues me parece que, si no recuerdo mal, Indra, que el nombre canónico es Indra Sistemas S.A., pues aparece escrito hasta de 64 maneras diferentes. Yo lo que hago es, evidentemente, pues utilizo como identificador el NIF de la compañía, no el nombre, pero tiro de todo y cruzo con otras bases de datos. Hay una base de datos del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, que al cruzar me ha permitido encontrar que a veces te dicen, un ejemplo real, ¿vale? Lo voy a poner aquí, porque ilustra muy bien la respuesta. Os voy a poner un ejemplo, aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, esto yo escribo aquí muchos rollos sobre administración pública y tal. Esto fue muy divertido, ¿no? Toda la pasta que se llevan los periódicos, los medios de comunicación y tal, ¿no? Os quiero enseñar este caso. Bueno, esto es un poco con lo que yo trabajo, ¿no? O sea, yo le doy aquí y me saco, pues, yo qué sé, ¿qué es esto? Contratos que ha recibido una sociedad limitada, que es La Razón, el periódico, ¿no? Entonces aquí obtengo, después de hacer un análisis informático de todo, obtengo
todos los clientes públicos de este contratista. Entonces aquí obtienes, vas abajo y dices, pues el principal es Renfe. ¿Vale? Bueno, pues Renfe debe ser que le paga un montón de pasta a La Razón para poner el periódico en los trenes, supongo, ¿no? Y luego tiras de atrás y vas viendo que pues, el siguiente es como Castilla y León, la comunidad autónoma, lo que sea. Bueno, y ahí sacas un poco las moviditas estas de los políticos que les encantan todas estas cosas. Lo que os iba a enseñar respecto de la pregunta, que me enrollo, es neumáticos Peláez, que lo he visto aquí. Cuantos más datos tengas, más posibilidades de encontrar dónde están los errores. Y por eso es muy importante también que se liberen diferentes fuentes de datos de diferentes administraciones, para que cuando ponga Indra con Y en algún sitio, tú puedas inferir que eso en realidad es Indra Sistemas S.A., ¿vale? Bueno, ponía aquí este esquema, esto lo escribí hace un tiempo, este esquema precisamente de, de este proceso, ¿no? O sea, los datos los descargas, los tienes que estructurar, los tienes que limpiar, los tienes que ordenar, los tienes que relacionar, los tienes que visualizar y finalmente de ahí luego ya te sale la historia, ¿no? Y es que hay un político que ha adjudicado un contrato a dedo a su compañero de partido con 3 ofertas que 2 son falsas y la otra es de su colega de filas. O sea, pero esto al final llegas después de toda esta cascada de trabajo, ¿no? de esta historia. A veces la gente dice, no, es que, bueno, descarga los datos y ya, descarga los datos, eso lo haces en una tarde. O sea, el curro está aquí, ¿vale? En la parte de conexión de los datos, de limpieza y de relación, etcétera, ¿vale? ¿Que son falsas las empresas? Pues habrá de todo, no sé. Para eso haría falta... Ah, sí, bueno, os lo pongo eso. Son de esas cosas galácticas que uno encuentra. Os pongo este ejemplo, bueno, para mí es el ejemplo como perfecto, ¿no? A ver si lo encuentro. A mí este ejemplo me parece que tendría que estar como en los episodios nacionales. Es un ejemplo perfecto de las cosas que pasan por alto a los interventores, a la UDEF, a toda esta gente que investiga cosas, porque como es un contrato menor y solo son 18.000 euros, pues parece como que nadie lo mira. Bueno, en fin, la historia es que hay un contrato que me encuentro yo en el gobierno de Cantabria, y entonces es un político que poco antes de las elecciones encarga un estudio sobre unas políticas, ¿no? Y aquí hay una primera reflexión, y es, joder, tío, o sea, lo lógico es, si tú llegas como político, te sientas en el despacho el primer día, encargas el estudio sobre las políticas y luego desarrollas esas políticas durante la legislatura, pero no cuando estamos en precampaña o a punto de entrar en un ciclo electoral nuevo y por lo tanto igual te echan del despacho porque se te acaba el ciclo tuyo político, en ese momento, ¿qué sentido tiene encargar un estudio, ¿no? Esa es una primera reflexión, pero bueno, al margen de eso, yo me encuentro el contrato. El contrato del gobierno de Cantabria no te lo deja bajar, o sea, tienes que andar ahí sacándolo con sacacorchos. Y resulta que se lo adjudica a un director general de un partido, me da igual el partido, el color, el sabor, no me importa. En este caso es uno, pero mañana será el otro y al mismo tiempo será el de más allá. Entonces piden 3 ofertas, pero las 3 ofertas resulta que 2 son falsas y la otra también. Vamos a verlo. Bueno, este es el pavo, este es el antiguo consejero, ¿cómo era? Director general de Juventud, ¿vale? Director general de Juventud del gobierno de Cantabria, que ahora es diputado, y entonces, insisto, no miréis el partido porque a mí no me importa eso, debería hasta haberlo quitado, ¿vale? O sea, porque nos distrae. Lo que importa es lo que ha pasado, no el color del que lo ha hecho. Este señor es director general del gobierno y encarga un estudio cuando se le acaba la legislatura, cuando se le acaba el ciclo. Y el estudio se presentan 3 ofertas, ¿vale? 3 ofertas además con unos precios muy parecidos. Resulta adjudicataria una asociación no muy conocida y hay 2 ofertas que son 2 que los pobres pierden. Y por poco dinero además, porque por 4 perras resulta que los pobres han hecho una oferta pero no les dan el contrato, ¿vale? Para hacer el estudio famoso. Entonces, yo voy tirando del hilo y me encuentro con que los 3 colegas, o sea, se toman las cañas juntos, o sea, son 3 tíos que de hecho curran en la misma asociación. O sea, los 3, yo tiro del LinkedIn y voy mirando, esto sí que es Open Data, ¿no? Este es como Colombo, el investigador de la tele, y dices, joder, esta tía ha ofertado, pero resulta que curra en la asociación del que ha ganado. Jolín, pues esta tía está conchavada con el otro. Y luego tiro de la otra oferta, la tercera, y digo, ostras, esta tía, joder, lo mismo,
que son 3 colegas que curran en el mismo despacho y lo que ha hecho es una oferta a cada uno, ¿vale? Para aparentar que hay una concurrencia competitiva. Y luego encima salen las fotos y claro, el tonto Jaime lo encuentra, ¿no? Y salen las fotos que se toman las cañas, como digo, y tal, y salen ahí abrazados y tal. O sea, esto es un engaño, esto es un insulto, ¿vale? Son ofertas falsas para llevarse un contrato de tu amigo de partido. El adjudicatario al final resulta que es el exdirector de Juventud del Gobierno de Cantabria, es decir, lo que tenemos es un director general del Gobierno de Cantabria que le adjudica un contrato al exdirector general de Juventud del Gobierno de Cantabria, es decir, a su antecesor en el cargo. Eso lo edulcoran con 3 ofertas que son falsas para llegar al máximo de lo que es un contrato menor, que son 18.000 euros con el IVA incluido, y encima para hacer un estudio cuando quedan 2 telediarios a la legislatura. El Gobierno de Cantabria no te publica los datos para que tú lo encuentres, tienes que ir allí a ramplar con ello, como MacGyver, tienes que sacarlo todo. Y para más colmo, y acabo con este ejemplo, resulta que el adjudicatario es un tío que en su día dimite porque sale en los medios y tal que al tío, bueno, pues era director general del gobierno, adjudicaba contratos, ferias y contratos públicos y le parecía normal que los adjudicatarios le mandaran una tele de plasma a casa. Y él lo reconoce, ¿no? Yo es que pensaba que era normal, ¿no? Que te dan las gracias, el político, o sea, el contratista te da las gracias, te manda una tele a casa, ¿vale? O sea, esto es ignominioso, ¿vale? Para mí es ignominioso y me parece insultante, pero es lo que hay, señores y señoras, y es, bueno, para mí es el ejemplo práctico, ¿no? Luego, hablando del Open Data, lo que contaba aquí, que el contrato es público, el dinero es público, pero el gobierno no lo publica, no te dejan buscarlo en el portal de transparencia, porque no te permiten buscar por el adjudicatario. Te hacen rellenar un texto cada 2x3 cada vez que haces una búsqueda para que te tires de los pelos y desistas. Los resultados de las búsquedas te los dan de 5 en 5, luego ellos dicen que no, pero es mentira. No te dejan descargar todos los datos, tienes que entrar y arramplar con ello. Y encima lo hacen de tal manera que si luego tú buscas en Google el contrato, en Google no aparece, ¿vale? Y eso lo llaman portal de transparencia cuando tendrían que llamarlo insulto. Perdón, ¿sí? ¿En la plataforma de contrato del sector público ocurre? Esto aparece en el portal de transparencia del Gobierno de Cantabria, ¿vale? Este contrato yo no lo he buscado o no lo he encontrado en la plataforma de contratos del sector público. Si yo me refiero en este caso ahora al Gobierno de Cantabria, ¿vale? Que hablo de esto porque es lo que conozco, ¿no? ¿Vale? Sí, eso está guay también, sí. Lo de los PDFs es también un insulto, porque los escanean y luego al final tienes que pasar un OCR sobre ellos. Al ser un PDF, pues no lo puedes estructurar. Estoy haciendo un trabajo ahora sobre eso, intentando estructurar un PDF desestructurado, y es bastante complicado. Es que lo de poner que son datos abiertos, cuando lo único que haces es meter PDFs... A vosotros os frustra también eso, ¿no? O sea, no soy el único que le molesta. Vale. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Nosotros tenemos en Andalucía un sistema por el que la ciudadanía puede presentar quejas y reclamaciones o agradecimientos en su caso, y normalmente al año hay más de 100.000 reclamaciones. Uf, son muchas. En todas las comunidades autónomas existirá un sistema parecido. Lo que ocurre es que de esas más de 100.000 reclamaciones, el 85% son escritas manualmente. ¿Hay alguna solución para procesar esos datos y manualmente, sistematizar? manuscrito? Me parece surrealista eso, o sea, el punto de entrada tiene que ser digital per se, o sea, no puede ser un papel. Hombre, a veces pasa que vas al ayuntamiento, te montan un lío y te dan unas hojas de reclamaciones o de sugerencias y te dicen, venga, cumplimenta, y te dan ahí 4 líneas para que escribas una cosa que igual no te entra. Pero yo entiendo que eso tiene que ser que te den un enlace ya a un sitio web. Existe, vamos, de hecho existe el enlace, por supuesto, la Sí. página y todo, lo que pasa es que ya te digo, el 85% siguen siendo... Sí. Pues no, bueno, yo entiendo entonces que lo que están haciendo quizá es priorizar o dar como instrumento predeterminado el papel en lugar de ayudar a la gente a que utilice el teléfono o el ordenador para plantear esa consulta, ¿no? Pero ahí sí que no le podemos obligar a la ciudadanía. No, pero le puedes dar... Sí, pero que quiero decir que es que lo dice, o sea, por legislación, Sí. a una empresa sí le tienes que obligar que se... Sí, sí. Que se Eso es. interfiere electrónicamente con la administración, con nosotros, de la ciudadanía, ¿no? Claro, pero la ciudadanía somos nosotros. Al final, el ciudadanía, si tú le das
O sea, tú le puedes orientar, les das las dos opciones y dices, oye, preferentemente utiliza el canal digital. Y la gente en general, yo pienso que el 85% de la gente utilizará el canal digital, quiero pensar. Salvo que estés de pie ahí, es que igual también lo que pasa es que la gente cumplimenta eso. O sea, hay que analizar el proceso como es para ver un poco dónde está fallando desde mi punto de vista. El 90% de esas reclamaciones son del sistema sanitario, entonces Claro. estás con el cabreo en el mostrador. En el momento. Claro, pues yo lo que intentaría sería mirar cómo es el proceso y transformar el proceso y decirle al usuario, al ciudadano, decirle, mira, plantea la queja, pero en lugar de hacerlo aquí en caliente en el mostrador, tranquilamente desde el confort de tu hogar, pues entras a esta página web y lo planteas, lo redactas bien. Quiero pensar que es mejor eso. Si no, quizá puede haber un punto ahí un punto informático ahí para hacer estas cosas, ¿no? Como hay ordenadores públicos, ¿no? Ahí en el sistema de salud, donde el usuario que no tenga un teléfono conectado a internet o que no tenga un ordenador pueda mecanizar, pueda teclear su consulta, no lo sé. Hombre, mi experiencia es que el 85% de la ciudadanía no... Tipo de soluciones, claro, que haya puntos para que el ciudadano pueda Sí. teclear su queja y de hecho se observa una evolución, pero bueno, Sí. de momento estamos en ese punto. Entiendo. Vale, pues ¿me echas? Yo me voy ya. Bueno, te queremos dar las gracias por habernos A vosotros. entretenido esta tarde y contado cosas que nos parecen muy interesantes. Y creo Sí. que ya tenemos que ir cerrando Venga. porque nos tenemos que ir a cenar, ¿me parece? Pues muchas gracias por venir.